hay toda una discusión, un debate que es totalmente secundario, totalmente oblicuo al gran tema que es el tema sanitario, el tema de salud, el tema de la pandemia, pero que se enmarca dentro de lo que hemos denominado, se ha denominado, no lo hemos creado nosotros el término, la infodemia. Y en ese universo se puede inscribir lo que son la circulación de noticias falsas, como ya hemos explicado anteriormente aquí, o aquellas personas que asusan desde redes sociales, crean temor, pánico, terror, o directamente propician la comisión de un delito, como pasó en Santa Fe. La semana pasada Gendarmería denunció dos perfiles de redes sociales de Santa Fe que estaban instigando a saqueos. Se identificaron a las dos personas, una fue fácilmente ubicable, la otra costó un poco porque lo había hecho desde una red social con un número, con un nombre de fantasía, y por lo tanto habría que determinar el IP, es decir, el origen de ese perfil, para después dar finalmente con la persona física que lo había pensado, ideado y enviado a las redes sociales. Esto en el marco de, bueno, a estas dos personas se le inició un proceso judicial, se les allanó el domicilio. Esto no es cualquier cosa, esto es algo bastante grave que ya venía aplicándose hace un tiempo en nuestro país y en América Latina respecto a las amenazas e injurias por redes sociales, donde había un vacío legal importante. Bueno, ahora se intenta colocar, de acuerdo a la estructura legal vigente, se intenta ubicar estas situaciones en un corpus normativo. Decíamos que esto se da en un marco de discusión sobre el ciberpatrullaje, si el ciberpatrullaje es ciberespionaje. Eh, la crítica de la oposición del PRO fue bastante intensa, eh, olvidando el PRO que Patricia Bullrich fue la que creó, cuando fue ministra de Seguridad, esta dependencia dentro del ministerio llamada de ciberpatrullaje. Incluso se crea a los objetivos de identificar a las personas que en ese momento eh, invitaban a saquear, a romper el Congreso en el marco de la discusión por la reforma laboral de diciembre del 2017. Esto, además de tener una controversia respecto al sentido estrictamente constitucional, si es o no una persecución y si es o no espionaje y si es o no una restricción a la libertad de expresión, bueno, se irá zanjando a medida que se cree jurisprudencia en este sentido. Lo que sí está claro es que una cosa es, eh, por ejemplo, desde una red social generar o alentar un saqueo. En ese marco cualquier persona poco informada, con cierta bronca, puede prender, como se dice habitualmente. Pero después está lo estrictamente imposible. Es decir, una persona, un ciudadano común, un desocupado, un empleado de comercio, lo que sea, que diga en una red, que ponga una red social, voy a, Alberto Fernández, voy a matarte, o Perotti, voy a matarte si no haces esto o lo otro. La verdad que eso no tiene sentido de ser investigado, porque hay que entender la dimensión real que tiene quien amenaza respecto al amenazado. Si el amenazado es el presidente de la nación y el que amenaza es una persona común, por decirlo de alguna manera, ahí hay una enorme distancia y enorme dificultad para concretar la amenaza. Porque Fernández o quien sea, Perotti o Jatón, tiene un núcleo de defensa y tienen un sinnúmero de posibilidades de defenderse, y esta persona en realidad está motivada por una bronca de momento y por una expresión que suele ser lamentablemente común: te voy a matar si no haces tal o cual cosa. Bueno, esto también fue zanjado desde la jurisprudencia. Recuerdan que en Santa Fe también hubo un caso eh, de un ciudadano de origen ruso que había criticado a Miguel Lifchitz y que había dicho que había que reventar la plaza de Rosario, en el Rosario Sangra. Quedó realmente desvinculado, sobreseído, porque, y lo había hecho en Twitter, ustedes recordarán, porque esta situación
porque este ruso, este ciudadano de origen ruso, estaba muy lejos de concretar esa amenaza, entendió la justicia. Bueno, acá hay que tener presente eso. Una cosa es asusar entre pares para generar un delito, como puede ser un saqueo, y otra cosa es la amenaza de un ciudadano común hacia el presidente, por ejemplo. Otra cosa sería si el dirigente sindical más poderoso de la Argentina, o uno de los más poderosos, cualquiera sea él, le dice al presidente: si no haces tal cosa, te hacemos un paro, te paramos el país o te generamos un caos. Esto sí debe ser sancionado, porque quien hace la amenaza tiene real posibilidad de concretarla. Respecto a la extorsión que le hace, en este caso seguimos con el ejemplo del presidente. Hay que estar muy atento a esto estos días, porque va a haber muchas de estas situaciones en donde va a haber, por un lado, fake news, de información falsa, información premeditadamente mentirosa, pero también broncas por redes sociales que deberán interpretarse si son amenazas a la democracia o si son insultos lanzados por un momento de bronca de cualquier ciudadano común.